Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 8. San Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Queremos pedir su bendición también, Padre, sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, capacítenos, prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con una miniserie titulada Jóvenes consagrados en el Espíritu. Y hemos tomado como modelo, como ejemplo, al apóstol Pablo. El título para hoy es Pablo el Pecador. ¿Cuál es el título? Pablo el Pecador. Si hablamos de Pablo como el pecador, necesitamos entonces conocer la respuesta a algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué cosa es el pecado? Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Toda la vida de una persona se define con la respuesta a la palabra ¿qué es el pecado? Usted es como es respondiendo a la pregunta ¿qué es el pecado? Su servidor es como es respondiendo a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Qué es el pecado? Usted vive como vive porque ese es el concepto que usted tiene acerca del pecado. El concepto que una persona tiene acerca del pecado define toda su vida. ¿Qué cosa define? ¿Qué cosa define? Toda su vida. Usted es como es porque usted piensa lo que piensa del pecado. Por tal razón, deberíamos preguntarle a Dios, ¿qué cosa es el pecado? Recuerda el método. ¿Cuál es el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué es pecado? ¿Qué significa pecado en la Biblia? ¿Qué significa pecado en la palabra de Dios? ¿Qué respuesta daría Dios si le preguntamos, Señor, ¿qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3. Iremos un poquito rápido porque hay muchas cosas que decir con relación al pecado. Pablo el pecador. Pablo se reconoce, y veremos en un momento, como el primero de los pecadores. Primera de Juan, capítulo número 3. Mire qué interesante se pone esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4. ¿Qué dice Juan en Primera de Juan 3, 4? ¿Cómo dice? Todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. Mi pregunta, ¿qué cosa es el pecado? Infracción de la ley. Por tal razón, si hay pecado, hay ley. ¿Es correcto o no es correcto? Para que haya pecado tiene que existir la ley. Así que el pecado es la infracción ¿de qué? La infracción de la ley. Oiga, mire qué cosa curiosa ahora, Filipenses capítulo número 3. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado, porque haremos esto lo más sabroso posible. Así que debemos estar bien despiertos. ¿Qué cosa es el pecado? Infracción de la ley. Filipenses capítulo 3. Hay un personaje que dijo lo siguiente. Versículo número 6. ¿Qué dice Filipenses 3:6? Pablo habla con relación a sí mismo antes de conocer a Jesús. ¿Y qué dice? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice Pablo? Irreprensible. ¿Cómo se consideraba Pablo antes de conocer a Cristo con relación a la ley? Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? No se le puede reprender nada, que está como correcto, que está haciendo la cosa perfecta, que está haciendo todo como debe ser. Ahora, ¿qué ocurrió con Pablo que tenía ese concepto del pecado antes de conocer a Cristo? ¿Qué pasó cuando conoció a Cristo? ¿Se entiende la idea de por dónde vamos, por favor? Dijimos al principio la tesis, que la definición que usted tiene del pecado define toda su vida. ¿Es correcto o no es correcto?
Para Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿cómo era él? Irreprensible. Nadie le podía señalar ninguna cosa. Y después que conoció a Cristo, ¿qué le pasó a Pablo? Aquí comienza lo bueno. 1 Timoteo 1:15. Recuerda el método. ¿Cuál es el método? ¿En qué cree usted? ¿En lo que usted cree o en lo que cree Dios? Qué bueno que están calladitos, ¿no? ¿Usted cree en Dios o usted le cree a Dios? ¿Satanás cree en Dios o le cree a Dios? Cree en. Difícilmente una gente que cree en Dios entre al cielo. ¿Hay? Porque los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Creer en Dios es solamente decir o asentir que Él existe. Los demonios saben que Dios existe. Cuando una persona solamente cree en Dios es como decir que cree en Cristóbal Colón. ¿Existió Cristóbal Colón, sí o no? ¿Existió o no existió? Ahora, ¿qué significa creerle a Dios? Dice la Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo le pregunto, ¿creyó Abraham en Jehová o le creyó a Jehová? ¿Cuál es la diferencia? Para usted creerle a alguien tiene que conocerle. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted no conoce a Dios, no conoce la vida. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Qué cosa es la vida eterna? Que conozcan al Padre y conozcan a Jesucristo. ¿Necesitamos conocer a Dios? Sí. ¿Necesitamos conocer a Cristo? Sí. Conocer a, creerle a. Mi pregunta, ¿se encontró Cristo con Pablo? Sí. Antes de Damasco, del viaje a Damasco, ¿conocía Pablo a Cristo? No. ¿Cómo se sentía Pablo? Irreprensible. ¿Cómo se sentía Pablo? Irreprensible. Nadie me puede reprender nada. Imagínense que Pedro viniera a predicarle a Pablo. O Juan o Santiago. ¿Qué le iba a hacer Pablo? Le iba a entrar a palo. Pero ¿quién vino a hablar con Pablo? ¿Qué hizo cuando agarró a Pablo del caballo? ¿Qué hizo con Pablo? ¿Por qué lo tumbó? Yo no sé, averigüe usted, yo no sé. La verdad que yo no sé por qué lo tumbó, yo sé que lo tumbó. ¿Tumba el Señor a la gente? Sí. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la samaritana? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿La tumbó o no la tumbó? Dame de esa agua, le dice a la samaritana, para no tener que venir a buscarla. ¿Qué le dice Cristo? Sí, mi negra, ve, busca a tu esposo, trae a tu esposo. No, no tengo esposo. Bien ha dicho que no tiene esposo, compadre. ¿Verdad que lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice Juan 16:8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de cosa. De pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué estamos hablando? De pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Infringiendo la ley. Estaba matando gente y pensaba que era irreprensible. Mire qué abusador. Engaños de la mente. Le pido en el nombre del Señor Jesús que abramos la mente a la palabra de Dios. Y que le oremos a Dios que nos quite los ruidos de la mente. A veces no oímos lo que nos están diciendo. Oímos lo que estamos pensando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso es un tipo de locura. Porque cuando la persona habla que responde no sabe ni qué fue lo que yo. Está pensando en lo que está pensando. Para curar esa enfermedad es saludable aprender a pensar sobre lo que estoy pensando. ¿Qué fue lo que dije? Aprender a pensar sobre lo que estoy pensando, porque hay dos fuentes que producen pensamientos. Dios y el diablo. Ay, mamá. ¿Cuáles son las dos fuentes que producen pensamiento? Asegúrese que su pensamiento lo está produciendo Dios. Por eso la Biblia dice, Isaías 8:20, a la ley, si no dijere conforme a esto. Lo interesante de la palabra ley es la palabra Torah, a la Torah. Y al testimonio, a las enseñanzas de Dios, a los testimonios de Dios, a las experiencias de Dios, a lo que Dios ha presentado, las enseñanzas de Dios. Si no dijere conforme a eso, no les ha amanecido.
Y hay mucho que decir. Mi pregunta, ¿estaba interesado Jesús en la salvación de la samaritana? ¿De dónde era la samaritana? Perfecto, una respuesta perfecta, de Samaria, compadre. ¿Por eso es la samaritana o no? A ver si o no. ¿Dónde vino Cristo a conocer a la samaritana? A Samaria. ¿Y dónde vino Cristo a conocerlo a usted? A la tierra. ¿Le ama a Cristo a usted? ¿Le ama o no le ama? Dígame a alguien que le ame más que Cristo. Hay lugar para los abogados, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? ¿Qué es el pecado? Isaías capítulo 59, versículo número 2. Vamos a Isaías 59, 2. ¿Qué produce el pecado? ¿Qué produce el pecado? Isaías 59, versículo 2. ¿Qué hace el pecado con los seres humanos? Isaías 59, versículo 2. ¿Cómo estaba Pablo en realidad? Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Estaba Pablo persiguiendo a la iglesia? ¿Estaba agarrando la ropa de los que estaban matando a Esteban? ¿Era cómplice de homicidio? Ya esa parte la trabajaremos, que hay un tema de Pablo como cómplice de homicidio. ¿Matar es un pecado? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo se sentía Pablo en ese momento? Irreprensible en cuanto a la ley. ¿Pero qué es el pecado? Transgresión de la ley. Explíqueme entonces usted a mí, cómo un tipo que está matando se siente irreprensible. ¿No le parece una locura eso? ¿Le parece o no le parece? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda es la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 17 en adelante. Ahora tenemos a un Pablo nuevo, un Pablo que se encontró con Jesús, un Pablo que se entregó a Jesús, un Pablo joven que tiene un encuentro con el Señor Jesús. Romanos capítulo 7. Ponga cuidado, por favor, ponga cuidado. Romanos capítulo 7, versículo número 17 al 21. Si cuando se habla de pecado, usted inmediatamente piensa en otra persona, usted está mal y está acabado, usted está desgraciado. Cuando se habla de pecado, hay que pensar primero en quién. En usted. Hay una frase que voy a usar prestada, que oí que la acuñó doña Esther. Doña Estela, suena más bonito así, ¿no? Doña Estela es la mamá de mis hijos. Yo soy el esposo de ella. Ustedes son inteligentes, ¿verdad? Entonces mi esposa, ¿verdad, doña Esther? Y con un looking for ahí que se ha puesto, que bueno. Una negralita. Ella acuñó una frase que se llama síndrome de Adán. ¿Cómo se llama? Síndrome de Adán. Puede ponerla abajo, Estela Deportes. Ay, mamacita, ahí me cuelo yo también. ¿Se han dado cuenta qué hizo Adán cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Qué dijo Adán? No sean chismosos, espérense, vamos al paso, es chismoso, se disparan. ¿Qué le dijo Adán cuando Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Dijo Adán, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? La mujer. Oh, salida, caramba. La mujer. Un momento, ella fue la que te enseñó que tú estabas desnudo. No, que esta mujer me hizo pecar, Señor. Mira a ver si tú la arreglas. ¿Síndrome de quién? Cuando usted lo enfrentan y anda buscando un culpable, usted sufre el síndrome de Adán. ¿Verdad que los seres humanos sufren el síndrome de Adán? ¿Lo sufren o no lo sufren? ¿Lo sufren o no lo sufren? No, salita, papá. Cuando usted quiere una prueba para saber si usted tiene el síndrome de Adán o no. ¿La quieren o no la quieren? Hago la pregunta otra vez. ¿Quiere saber si usted sufre del síndrome de Adán? Haga una prueba. Cuando usted se tome una foto en un grupo y traigan la foto para verla, ¿a quién usted busca primero? Síndrome de Adán. ¿A quién usted busca primero? Me gusta cuando la gente dice, ¿cómo yo quedé? Y una muchacha le respondió al muchacho, siempre tú quedas feo, mira, feo quedaste. Siempre quedamos feos cuando se trata del pecado. Pero gloria a Dios, a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo quedó Pablo?
Después que se encontró con Jesús, Romanos capítulo 7, versículo 17 al 21. Ponga cuidado, dice el 17. Romanos capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿qué dice ahora? Sino el pecado que mora en mí. ¿Aceptó Pablo que el pecado moraba en él? Sí. Pero antes de conocer a Cristo, ¿cómo se sentía con relación al pecado? Irreprensible. Madre mía. Miren ahora lo que sigue diciendo el Pablo, el tremendo Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Estaba arrepentido Pablo? ¿Sí o no? ¿Se reconocía pecador? ¿En quién estaba pensando Pablo? En Jesús y en Pablo. Hasta que usted no tiene esa experiencia con el Señor Jesús, hasta que usted no se encuentra con el Señor Jesús, usted no se conoce a sí mismo. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué produce el pecado según Isaías capítulo 59, versículo 2? Separación de Dios. ¿Estaba Pablo separado de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Qué le preguntó Jesús a Pablo? Saulo, Saulo, ¿qué cosa? ¿Por qué me persigues? Si Pablo está persiguiendo a Jesucristo, está encarcelando a la gente que ama y adora a Jesucristo, y está aceptando que lo maten, la pregunta, ¿estaba separado de Jesucristo? A ver, ¿sí o no? Pero cuando se encontró con Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Mi muchacho, caramba, jamás nadie lo separó de Cristo, ni la muerte. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se aferró a Jesús? ¿Se entregó a Jesús? ¿Vivió para Jesús? Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, ¿qué dice Pablo? Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué cosa? Que el mal está en mí. ¿Está en usted también? ¿Está en usted también? Y en mí también. Y en mí también. Y en mí también. Un día venía a dar una campaña en la iglesia de la Caridad en Santiago. Venía en un tremendo carro que tenía, pero un tremendo carro. Un Peugeot. ¿Se acuerdan de los carros Peugeot? Digo, los carros viejos Peugeot. Y allá vengo yo feliz, contento, mire, así, oliendo a polvo de estrella, así con el aroma del cielo. Y cuando me paro en una esquina de la estrella Sadalá, ahí estoy mirando el semáforo y vengo meditando en ese tremendo sermón y esa experiencia gloriosa y de fe. Cuando miro el otro de la calle, veo un abusador donde ve una mujer. Se me fue la inspiración, compadre. El santo se me fue al cielo y parece que se me montó el diablo. Yo creo que pasó aquí. Porque dije, mire este abusador. Y se cerré los puños, pero me enojé. Digo, ay Señor, que cambie este semáforo pronto, porque yo voy a cruzar y le voy a tirar este carro encima, lo voy a pegar a la pared. Y mire, cuando yo le pase por encima, ese abusador va a saber que no es bueno darle a una mujer. Ese abusador, y ese abusador. Oye, yo estoy que se me fue el Dios, y se me fue el Espíritu, se me fue el Santo, se me fue todo el mundo. Golpeando a una mujer, y ¡pam! Y la pobre mujer se pegaba en una pared que era de malla ciclónica. Y de allá venía la infeliz otra vez. Y venía otra vez, ¡pam! Oye, caramba, ya yo estaba que y así, Señor, que cambie el semáforo. Este era un carro grande, señores. El carrito blanco. Ay, mamá. Pero el Señor me ama mucho. Antes de yo llegar, vinieron unos tipos, agarraron al fulano y le entraron a pecosones. Y yo que me puse contento, compadre. Así mismo, pégale duro, dale. Y después me dije, pero venga, Andrés, ¿qué te pasa a ti? ¿Y qué cristianismo es el tuyo? Primero tiene el carro encima y después te goza que le están golpeando. Oiga, yo me empecé a reír, se me salían las lágrimas. ¿Verdad? ¿Qué cristiano soy yo? Oiga, pero me puse tan contento cuando dieron los golpes al tipo ese. Tengo que ser sincero. No tengo que ser sincero. Pero gracias a Dios que aparecieron esos dos que golpearon a ese hombre. Porque ¿qué es lo que yo le iba a tirar encima? Estaba bien enojado. Pero mamá me enseñó cuando era un niño. Andrés, un hombre nunca le pega a una mujer. Y mi hermana se aprovechaba.
¡pum! Mamá, a mí te encontré un puño en la espalda que suena durísimo. ¡Pum! Mi mamá decía, ¿y qué fue eso? Y yo venía, yo era más chiquito. Venía, mamá, que Carmen me volvió a dar. Pero ¿y qué es lo que ella se está creyendo? Mamá se quitaba la chancleta y entonces agarraba la gordita, pues era gordita, y le entraba, pam, pam. Tú lo consientes. Consciente, abusadora, mira cómo tú le diste. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y entonces cuando yo me iba, no me decía así que, caramba. Y yo le dije, mamá, mira mamá, tú me has enseñado que uno no le pega a una mujer. Nunca. Aunque te peguen, nunca. Ah, pero esto no es así como que no funciona, mamá, porque hoy un día estoy peleando en la escuela. Cosa, me encantaba pelear, espérese. Yo solo peleaba de lunes a viernes, los fines de semana no. Pero todos los días peleaba. Y un día viene uno que era un necio. Y le dije a Salomón, se llamaba Salomón, no sé si está vivo todavía. Digo, Salomón, te voy a una paliza de que salgamos, porque estudiamos en un colegio de monjas y te podía pelear después que salía del colegio, pero dentro del colegio no, te puede tener problemas. Cuando usted salía, que atendía el colegio, cerraba la puerta y allá afuera esos son problemas de ustedes. Oye, cuando salí voy afuera, digo, Salomón, te voy a entrar de una vez. Y le entré de una vez, pa. Y pum, lo tiro al suelo y cuando le estoy dando en el suelo, oigo yo eso que suena, ¡pa! Y me paro. Digo, ¿y qué fue? La hermanita de Salomón agarró un palo y me lo rompió en la cabeza. Y yo miro al pobre muchacho. Y él abre la boca de susto porque dice, si me estaban dando, ahora me van a dar más duro. Y cuando yo me giro para atrás, ¿quién fue que me dio? Y veo a la muchachita con el pedazo de palo que le quedó en la mano. Digo, mira, abusador, mira, vete de ahí. Y entonces miro a la muchachita, ella me mira a mí, mira al hermano. Y cuando yo vuelvo a hora de quitarme con el tipo empieza a gritar. ¿Cómo te doy si tú estás llorando? Le decía, deja de llorar. Y decía, no. ¿Qué deja de llorar? Entonces empieza a llorar la otra de mí. Ahí mismo terminó el pleito. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? ¿El pecado está en nosotros o el pecado no está en nosotros? A ver, ¿sí o no? Entonces déjese tontería. Fingiendo y fingiendo, déjese monería. Somos pecadores. Y yo después de viejito, un día estoy en una tienda con mi esposa y mis 3 hijos. Y a un señor que venía con 2 hombres más se le ocurrió que él se iba a atravesar porque él es él. Viejito ya. Y voy y miro al tipo, se echó para atrás con su nevera y con toda su gente y se quitó el camino. Pero es un momento, ¿qué le pasa a usted? ¿Somos o no somos pecadores? ¿Somos o no somos pecadores? Deje de estar fingiendo. Deje de estar fingiendo. ¿Reconoce Pablo que era un pecador? ¿Reconoció que el pecado moraba en él? ¿Sí o no? Sí. O sea, humilde y sencillo, sepa que usted es un pecador. Hermano, discúlpeme. Sí, pastor. Esa actitud que usted hizo y esa manera como le habló a su esposa y trató a sus hijos me molesté, me enojé. Hermano, me dio un deseo de dar un pecozón a usted, mire, y darle un trompón en la cara y romperle la nariz. Abusador. ¿Cómo usted maltrata a su esposa y a sus hijos? Usted no sabe que la Biblia dice que hay que tratar a la mujer como vaso más frágil. El hermano era chiquito y flaquito, así que tenía que estar tranquilo, ¿no? Me miró así mirando para arriba. Por favor, hermano, yo no le voy a pegar a usted, yo no voy a hacer nada, pero tengo que ser sincero con usted. Me incomodé. Pero ¿cómo maltrata así a su mujer? La madre de sus hijos, la que, oye, con la que usted duerme en la noche, todas las noches. Y si ella le da la gana y le echa aceite caliente por los oídos. ¿Qué le pasó a usted? Ese tipo abrió los ojos así, compadre. Qué ocurrencia, ¿eh? Qué ocurrencia. Se puso finito, compadre. No te digo, la hermana, dígame cómo habla. No, el hombre sea. ¿Usted es un ser humano o no es un ser humano? Por favor, sea sincero. ¿Es un ser humano o no es un ser humano? Cuando alguien se me atraviesa en el camino, yo me digo, ahí va un santo de Dios. Pero la sangre se me calienta también. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién que mora en nosotros? Dice el pecado que mora en mí. ¿Qué le parece si profundizamos un poquito esto? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. ¿Cuántos tipos de pecado rápidamente podemos encontrar? Ay, por favor. Pablo, ¿quién era Pablo?
¿Cuál era de los pecadores él? El primero. ¿Y si era el primero, quién es el segundo? Bueno, espérense, se supone que me toca a mí, que soy el predicador. ¿Qué le pasó a ustedes? Cojan de tres para adelante, pero denme el segundo a mí. Muy bien. Cosa linda. Éxodo 34, versículo 6, versículo 7. ¿Quién es el que habla aquí ahora? Dios. ¿Qué le dice Dios en Éxodo 34? ¿Qué le dice a Moisés? Le dice cómo es su carácter. ¿Cuáles son los dos perfiles de carácter de Dios? La gracia y la justicia. ¿Cuáles son? La gracia y la justicia. Envuelve la gracia con la misericordia. Mire qué cosa linda, mire qué lindo es Dios, pero tenga cuidado, porque Él perdona, sí. Él carga, Él toma para sí, Él lleva el pecado. Leamos en la Biblia, vamos a la Biblia. Éxodo 34, versículo 6. ¿Qué dice Dios a Moisés? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué hace Dios? Perdona, nasa. ¿Qué significa perdona? ¿Qué significa que Dios perdona? Todo eso es filosofía. Muy bien, usted puede hacer toda la filosofía que usted quiera, porque usted, pero eso es filosofía. ¿Qué significa que Dios perdona? Isaías 43, versículo 24, versículo 25. Vamos rapidito. Isaías 43, versículo ¿cuál? 24 y 25. Recuerde que estamos usando el método ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. Dice que Dios perdona. Isaías 43, versículo 24, versículo 25. ¿Qué dice Isaías 43, 24, 25? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Isaías 43, versículo 24, versículo 25. Dice el versículo 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí, ¿qué dice? La carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La carga de los pecados la pusieron encima de ¿quién? Encima de Dios. Capítulo 38, versículo 17. Isaías 38, 17. ¿Cómo dice? Isaías 38, 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste, ¿dónde dice? Tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. ¿Quién carga nuestros pecados? Los carga Dios. ¿Y encima de quién lo puso? Espérese. Isaías 53. Usted dijo que cree en la Biblia, ¿verdad? Isaías 53, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién puso el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo? Dios. ¿Esto es serio o no es serio? A ver, ¿es serio o no es serio? Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará las iniquidades de ellos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No importa lo que usted haya sido, haya vivido. Si usted viene a Cristo Jesús, si usted tiene un encuentro con Cristo Jesús, si usted le cree a Cristo Jesús, Él toma todos sus pecados y los carga, los lleva a Él, aunque Él nunca cometió pecado. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Aceptó Pablo que Cristo cargara sus pecados? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Perdona significa que carga, que lleva, que toma para sí.
San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice la Biblia? Recuerda el método. ¿Cuál es el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Yo no estoy interpretando, estoy leyendo. ¿Lo dice o no lo dice? 1.29. ¿Qué dice San Juan 1.29? ¿Cómo dice el verso 29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Airó, que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué significa que Cristo perdona? Significa que tomó los pecados tuyos y los carga a Él. ¿Y dónde lo llevó? A la cruz. ¿Dónde lo clavó? En la cruz. ¿Dónde lo mató? En la cruz. No hay una persona más corajuda que Cristo Jesús. Por eso ese cristiano es una monería, es una bobería. Un día me incomodé tanto, dando una semana, cosa linda. Una serie que se llama Jesús, el Cristo, Jesucristo. ¿Cómo se llama la serie? Jesús, el Cristo, Jesucristo. Y ese día estaba caliente, estaba como incómodo, molesto. Y Señor, yo quiero hacer un sermón donde Cristo se vea valiente, cortando cabeza, matando gente, arrasando con todo. Y esta cosa, digo, no. Oye, preparé ese sermón y fue un jueves por la noche. La iglesia de Hidalgo, en McAllen, McAllen es una ciudad, Hidalgo es otra ciudad, Mission es otra ciudad, San Juan, todas son ciudades pequeñas en el sur de Texas. Y esa noche llegué a la iglesia, compadre, mire, caliente, con el sable en la mano, Jesucristo, Salino, mamá. Y arrancamos con eso. Mi pregunta, ¿hay que ser bien corajudo para matar algo en tu propio cuerpo? A ver, piénselo por un momento. ¿Alguna vez se ha cortado usted un pedazo de usted mismo? A ver, no, ¿usted no se atreve? Yo conozco un amigo mío que se atrevió, compadre, con una tijera. Agarró una tijera, un limón verde y empezó a cortarse los pedacitos de un asunto que tiene en un dedo y se lo cortó. Se veía allá dentro el cartílago cuando él hacía así. Todavía tiene el tipo todavía tiene la marquita ahí de donde se cortó. Eso hay que ser... Me acuerdo del tipo ese que cuando la mamá le vio ese asunto que se veía eso blanquito de dentro, la mamá por poco se desmaya toda esta sangre de esta cosa. Ahora, ¿era corajudo Jesús? Oiga, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. ¿A usted le gusta la Biblia o no? ¿Le gusta o no le gusta? No hay nada más apasionante y emocionante y todo lo que usted quiera que estudiar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. Mire cómo lo dice Pablo. Señores, hay que ser bravo para uno matar el pecado en su propio cuerpo. Cristo lo hizo así, mi Señor querido. Yo no sé, pero Jesucristo lo amo tanto. Y ese día que nos encontremos, tenemos que sentarnos. Yo tengo una cita, necesito una cita primero con Papá Dios. Porque la verdad que lo que Dios ha hecho, es que eso no se puede explicar. Es que eso no se puede explicar. Lo que ha hecho Jesús, eso no se puede explicar. Y lo que ha hecho el Espíritu Santo, aguantarnos a nosotros, mire compadre. Bendito sea Dios. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. ¿Podemos leer? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo de Pablo? Pablo el pecador. De los pecadores, ¿quién es el primero? ¿Y el segundo? Espere, ya le dije que soy yo, después usted toca el tercero. ¿Quién es el primero? ¿Y quién es el segundo? Amén, ahora sí. Por favor, denme una oportunidad porque se supone que yo estoy predicando. ¿Y el tercero quién es? Repártanse los otros lugares. Como ustedes quieran. Mire qué cosa linda dice Pablo. Colosenses capítulo 2. Una pregunta, ¿es linda la Biblia? ¿Es linda o no es linda? ¿Usted se da cuenta que la Biblia es coherente? No es que esté inventando tonterías ni interpretando, que a mí no me parece nada. Es lo que le parece a Dios. ¿O no? Mira lo que dice Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué dice ahora? Perdonándoos, ¿cuántos? Todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Atienda. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? El acta de los decretos. ¿Qué es acta de los decretos?
un girógrafo. ¿Qué es un girógrafo? Un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Una cuenta que usted tiene pendiente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, un día llegó mi mamá a mi casa con un radio, mi madre, tremendo radio. Tenía 7 bandas. Cosa chula, babacita linda. ¿Cuántas bandas tenía? 7. ¿Qué internet ni internet? 7 bandas, un radio más feo que el caramba, pero bueno, en ese tiempo una belleza. 7 bandas, onda corta, onda larga, banda de qué sé yo qué, banda de qué sé cuánto. Y cuando mamá llega con este radio, nosotros en casa teníamos muchísimo dinero, pero en el banco. A ver cuándo nos lo entregaban. Nunca nos lo entregaron, pero bueno, seguía en el banco el dinero. Así que ya es una manera de ser pobre. Y llega mamá con este tremendo radio y la pregunta clave que le hizo mi hermano: mamá, pero ven acá, ¿y con qué tú vas a pagar ese radio? Ah, por eso no te preocupes, dice mamá. Y saca un talonario así, dice mamá, me dieron este talonario, todos son pagarés que hay que ir pagando. Y empezamos nosotros a reír. Mamá, pero dice, tranquilo, eso se paga, todos los meses pagamos uno hasta que terminemos, pero mientras tanto tenemos radio, oímos música y oímos cosas. Ok, voy a un lugar a comprar un vehículo y cuando voy a comprar el vehículo me dio una risa, hasta guardé esa mojiganga de recuerdo, lo tengo. El único pagaré en mi vida que yo recuerde, ahí lo tengo guardado en casa. ¿Qué cuenta tenemos pendiente? Girógrafo. ¿Qué era el girógrafo? Un pagaré. Significa que usted se comprometió a pagar una cuenta. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero una muerte, ¿qué tipo de muerte? Eterna. ¿Muerte por cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, ¿quién agarró el pagaré de la vida mía y lo tomó para él? ¿Qué tenía que pagar Cristo? La paga del pecado es el regalo de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el pago de la muerte mía es una muerte temporal, una muerte eterna. Eterna. ¿Cristo aceptó pagar? Era bravo Cristo. ¿Dónde Cristo pagó mi deuda? Dice el versículo número 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Déjame hacerle una historia bíblica bien hermosa y hacerlo lo más breve posible. Qué barbaridad. Aquí cuando uno se está emocionando ya se acaba el tiempo. Eso me acuerda cuando yo vivía en la capital, que era un adolescente, y conocí a esa dama flamante, flamante no, porque los flamantes se queman, porque la flama es que quema, bueno, esa dama hermosa que está ahí atrás. Y cuando yo la iba a visitar, aquí en la capital, ella vivía con su hermana, y yo siempre iba temprano, iba de 7 a 7 y media. Se supone que me iban a aguantar en la casa hasta las 10 de la noche. Compadre, yo llegaba y usted puede creer que en 15 minutos ya la hermana comenzaba a rondar para que me fuera. Y decía, ¿por qué le pasa a esta mujer? Y cuando yo miro el reloj, las 10 de la noche. ¿Se han dado cuenta cuando usted está enamorado, enamorada con la persona que usted ama, el tiempo pasa y no se da cuenta? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Diga que sí, porque mire, si no le ha pasado, usted está flojo. Y entonces usted puede estar teniendo problemas serios, porque si usted no ama y es amado, usted está en peligro, compadre. Y yo me acuerdo que llegaba y entonces me decía ya son las 10. Digo, ¿10 de qué? Si yo acabo de llegar. María, vamos a tener problemas. Yo no tenía reloj tampoco en ese tiempo. Digo, vamos a tener problemas. Y dice, no, ya son las 10, ya sé porque son las 10. Y efectivamente eran las 10. Pero aquí es un problema, cuando uno empieza a encariñarse se acaba el tiempo. Esta historia así se la voy a dejar así tranquila y se la voy a continuar mañana. Para que tengan que venir. Me gusta un amigo aquí, Tito, que no le gusta que le cuente las historias. Ay, caramba. No le gusta que le cuenten las historias. Quiere que le haga su historia, compadre. Pues en los tiempos del apóstol Pablo se teñían unos mantos carísimos, carísimos. Y para conseguir la tinta había que hacer un contrato. Y para hacer el trabajo había que esperarse 6 meses o 1 año. Y era carísimo lo que había que pagar. De manera que usted llegaba donde la persona que que se encargaba de pagar para teñir el manto y le daba la mitad del dinero adelante.
Usted firmaba un jerógrafo, un pagaré, y daba la mitad. Cuando pasaban los 6 meses, usted venía, retiraba el manto, una cosa preciosa. Después le explico dónde se hundían a buscar los crustáceos, las cositas esas, donde sacaban gotitas de esa tinta para teñir un manto grandísimo. Por eso lloraban 6 meses. El punto, ponga cuidado ahora. El punto, la clave del asunto es, por favor escuche con cuidado, que cuando el hombre, la persona venía a buscar el manto y a pagar lo que quedaba, el jerógrafo, el pagaré, era cancelado. ¿Qué cosa era? Cancelado. Y entonces el jerógrafo decía cuál era el trabajo, quién era la persona que lo había ordenado y cuánto dinero costaba. Cuando él venía y cancelaba, entonces recibía el dinero el que hizo el trabajo, entregaba el manto y le hacía una cruz al jerógrafo, denotando que quedó completamente ¿cómo? Cancelado. Entonces tomaba el jerógrafo que ya estaba cancelado y arriba en un asunto de madera lo clavaba. Todo el que venía a hacer trabajo podía ver quiénes eran los clientes de esa familia y veían la calidad de trabajo que hacían. ¿Se está entendiendo, por favor? ¿Se está entendiendo o no? ¿Teníamos nosotros un jerógrafo pendiente? ¿La paga del pecado es? ¿Vino Cristo a la tierra? ¿Pagó el precio de nuestro pecado? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Canceló la cuenta que tenemos pendiente de pecado. ¿Contra quién pecamos? Contra Dios. ¿Qué hizo Cristo? Vino y pagó el jerógrafo que usted tenía. ¿Dónde lo pagó? En la cruz. ¿Dónde lo clavaron? En la cruz. ¿Qué dice la cruz? Pagué el precio de los pecados de Andrés. Bendito sea su nombre. ¿Lo clavaron en la cruz? Mira ahora otra vez el versículo 14 y el 15, por favor. Mírelo con cuidado ahora. Mire qué sentido tiene ahora. Mire qué cosa linda. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era, ¿cómo dice? Contraria, quitándola de en medio y haciendo ¿qué cosa? Clavándola en la cruz. ¿A quién clavaron en la cruz? A Cristo Jesús. ¿Quién es el pago de mis pecados? Cristo Jesús. ¿Quién es mi redentor? Cristo Jesús. ¿Quién cargó mis pecados? Cristo Jesús. ¿Quién hizo todo? Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Quién dijo, mirad a mí, se salvo todo lo tremo de la tierra porque yo soy de no hay más? ¿Quién dijo eso? El Padre. ¿Quién dijo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe? ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿A quién debemos mirar? Al Padre. ¿A quién debemos mirar? A Cristo Jesús. ¿Quién fue levantado en la cruz? Cristo Jesús. ¿Quién le dijo a Nicodemo, y si yo fuera levantado, a todos traeré a mí mismo? ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Lo levantaron o no lo levantaron? ¿A quién representa la serpiente? Al pecado, al que no conoció pecado por nosotros, que hizo Dios, lo hizo pecado. Mi pregunta, ¿gritó Cristo en la cruz o no gritó? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Gritó o no gritó? ¿Gritó o no gritó? ¿Pagó el precio del pecado? ¿Lo pagó o no lo pagó? Entonces, si Cristo pagó el precio del pecado suyo, ¿por qué usted sigue rumiando? ¿Qué es rumiar? ¿Qué hacen las vacas? ¿Qué hacen las vacas? ¿Usted ha visto una vaca rumiando en la tarde? En el día están comiendo. Y en la tarde se tiran ahí y se acomodan y empiezan. Dice, pero ¿qué le pasa a esta vaca? Que ella está sacando de un lado, trayendo a la boca, masticando otra vez y mandándolo para el otro lado. ¿Ha visto una vaca por dentro? Perdón, ¿ha visto un mondongo de una vaca? ¿No lo conoce? ¿No ha visto cuántos pedazos, cuántas divisiones tiene el mondongo de una vaca? ¿No lo ha visto nunca? Ustedes no saben lo que se han perdido entonces. ¿Usted nunca comió mondongo? Le felicito. Le felicito. Mejor sigamos con esta cuestión porque ya hay que terminar. Ya de hecho, ¿cierto? El tiempo se acabó. Ahora yo le pregunté, ¿hermoso este estudio o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Versículo 15.
¿Qué dice Colosenses 2:15? Esta es la parte que más me emociona, pero la gente necesita saberla. ¿Qué dice el 15? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Pablo? Los exhibió públicamente. ¿Haciendo qué cosa? Triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Una pregunta, espere, pero ¿murió en la cruz? ¿Le partieron el corazón en la cruz? ¿Se sangró en la cruz? Entonces, ¿cómo es que triunfó muriendo? Explíquemelo. Está buena la cosa, ¿eh? ¿Cómo dijo? Clavó todos los pecados. Muy bien. ¿Cómo triunfó muriendo? Pagó toda la deuda. Muy bien. ¿Cómo triunfó muriendo? Que bueno, ya están pensando más. La paga del pecado es. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Murió o no murió? ¿Pagó o no pagó tus pecados? ¿Por qué lo estás rumiando? Estaba en un lugar muy lejos de aquí y empecé a hablar con una persona y su gozo era comenzar a contarme toda la basura que había vivido. Y cuando dice, porque mire, pastor, usted no se imagina quién era yo. Digo, ni me interesa. Y me mira como, digo, mire, déjese de estar rumiándome cosas. Yo no soy un zafacón de nadie. Usted me va a decir lo que me va a decir. Si ya Cristo lo perdonó, lo perdonó. Yo no necesito saber toda la basura que usted ha hecho en la vida. ¿Qué le pasó a usted? Se quedó con la boca abierta. Cuéntele a otra gente toda esa tontería, yo no quiero saber eso. Cuando Dios perdona, ¿qué hace con el pecado? Y lo echan al profundo de. Entonces, si ya Dios lo olvidó y lo echó en el fondo del mar, porque tengo yo que volver a rumiar. ¿Qué le pasa a usted? Embarría a otro. Yo no. Oye, ¿los pecados son bonitos y olorosos? No, son asquerosos, son asquerosos. Entonces, hay gente que le encanta. Mejor dejémoslo aquí, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, porque si comenzamos de nuevo, mire. Pregunta entonces, ¿perdona a Dios la iniquidad, la rebelión y el pecado? ¿Qué significa iniquidad? Un pecado premeditado. ¿Perdona a Dios un pecado premeditado? Sí. ¿Qué significa rebelión? Rebelión significa un pecado que usted comete después de saber que eso era pecado. ¿Y qué significa pecado? Fallar por no alcanzar la meta. No alcanzó el blanco, no alcanzó la medida que se esperaba. ¿Perdona a Dios otro tipo de pecado? A ver, ¿sí o no? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Vamos a leer 1:7. Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice el versículo 7? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué cosa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. ¿Acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? Para ser lavado o lavada con la sangre de Cristo y que laven de todos los pecados. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Acepta darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga y lo transforme en una nueva persona? Entonces póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Le pregunto, ¿era Pablo un pecador? Sí. De los pecadores, ¿cuál pecador era Pablo? ¿Y quién es el segundo? Gracias. Me voy contento hoy aquí. ¿Y el tercero, quién quiere el tercer lugar? Usted es el tercero. Le felicito. Pero trate de salirse de esa cuestión porque eso no está bonito, ¿no? Déjeme leer este versículo. Primera de Timoteo 1:15. ¿Qué dice el versículo 15? No olvide este versículo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. ¿Cómo dice el verso 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales, dice Pablo, ¿qué cosa? Yo soy el primero. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos gracias porque Cristo, Señor, cargó nuestros pecados. Le damos gracias porque los clavó en la cruz del Calvario. Le damos gracias porque venció a la carne, al mundo, al demonio, a la maldad, a los hombres. Padre, nos maravilla el coraje de Cristo Jesús
al tomar el pecado, echárselo encima y matarlo en su propio cuerpo. Señor, únganos con el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús. Despiértenos, Padre, para decir no al pecado y a la maldad. Envíe su Espíritu Santo a nuestra vida, Padre, para, como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Padre, le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. En nosotros su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.